Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Ya queda nada para que descansemos todos en Navidad, pero bueno, todavía seguimos aportando un poquito de conocimiento porque el año que viene va a ser intenso y especialmente para una función como la de recursos humanos que ha tenido un año complejo y que se ha enfrentado pues a su futuro más inmediato, que es el de convertirse en transformadores de verdad de las organizaciones y al servicio del negocio. Tiene ante sí unos retos profundos, una transformación importante. Y en este webinar, pues lo que vamos a analizar es qué barreras se van a encontrar para recorrer ese camino, qué necesitan hacer con urgencia y, sobre todo, cómo tienen que abordar esa transformación los propios directivos de la función. Contamos para ello pues, con dos de nuestros colaboradores habituales, Marcos Sanz, de People Matters, Enrique Sala, de Meta 4. Ya son un tándem, bueno, que ha recorrido camino también con nosotros. Como siempre, sabéis que podréis formular preguntas a lo largo de las intervenciones de ambos ponentes y al final las formularemos para que pues vayan contestando a ellas. Marcos, vas a ser el primero en intervenir, pues te cedo la pantalla y los mandos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Maite. Es un placer estar otra vez con vosotros. Enrique, ¿qué tal? Luego te cederé a ti los trastos. Bueno, como decía Maite, bueno, yo creo que es la época, ¿no? Antes de Navidad y antes de hacer los planes personales de adelgazar, ¿no? Al menos hacer más ejercicio, pues también toca reflexionar y hacer planes profesionales para 2021 y bueno, ese es el tema de hoy, intentar ver después de todo lo que ha ocurrido este año y lo que nos queda por recorrer, porque la pandemia pues va a seguir y hasta que hasta que la vacunación no se extienda, pues vamos a tener que estar con las medidas de protección y vamos a estar muy ocupados con este contexto concreto, pero tenemos que empezar a hacer ya planes para el 2021 y la verdad es que es un contexto, como decía Maite, que implica cambios sustanciales en recursos humanos. Voy a pasar, a ver si me pasa. En efecto, ya nos conocéis, creo que nos conocéis suficiente. A ver, lo que está ocurriendo y creo que es algo diferente a lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, ¿no? Que es que siempre le hemos pedido, ya es un poquito cansino volver a decirlo, ¿no? Siempre hemos pedido que la función de recursos humanos contribuya más a negocio, parece que lo está consiguiendo, pero este contexto, y no me refiero al de la pandemia, sino al contexto de cambio permanente y al contexto de centrarse cada vez más en las personas, que es porque de verdad empieza a ser la diferencia competitiva y empieza a ser necesario un salto cualitativo en la función. Ya no vale conseguir progresar. De hecho, en una encuesta reciente, bueno, parece que sí que hemos avanzado, ¿no? En esa influencia de la función de gestión de personas en el negocio. De hecho, el 65% de los directivos piensa que recursos humanos ha progresado mucho, ¿vale? Y el 75% piensa que la evolución ha sido muy importante o ha sido muy importante. Es verdad que cada vez más los profesionales de recursos humanos están más presentes en los comités de dirección, se considera más el impacto de las personas en el negocio. Sin embargo, esos mismos contestan que solo el 11% piensa que está lista para el cambio. Están listos de verdad para esta transformación tan grande que las compañías están sufriendo y para esta velocidad de adaptación que necesitamos. Estamos en un punto que, sinceramente, y no es por alarmar y no es por intentar movilizarlos para que hagáis algo diferente, es que de verdad pensamos que tenemos un riesgo enorme en la función de recursos humanos de que si no reaccionamos rápido y nos ponemos al frente del carro y tiramos de él con energía, tenemos un riesgo muy serio en que la función se disuelva más o menos en componentes complejos en sí mismo y más o menos conectados, pero que ya estamos observando que no están del todo integrados. Desde luego hay funciones de recursos humanos que colaboran en organización y que colaboran en transformación, gestionan el talento, gestionan relaciones laborales, la comparación de los beneficios, pero sí son profesionales que con el perfil un poquito desconectado, son profesionales con perfiles diferentes. Siempre hemos hablado del perfil soft, del perfil hard, ¿vale? Y eso parece que se sigue manteniendo. Seguimos teniendo áreas que funcionan un poquito por libre y no son un motor único integrado de transformación, o por lo menos esa es mi percepción con todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, creemos que no es suficiente ya conseguir progresando en esa importancia con respecto al negocio, sino que hay que dar un salto realmente cualitativo. Hay que transformar la función esta vez de verdad. Y en coincidencia con estos estudios que están publicando, creemos que la hoja de ruta del área de recursos humanos y de la función tiene dos ejes fundamentales muy importantes. Uno tiene que extender su influencia de esa función de regulación que perciben de nosotros, ¿vale? No sé si sabéis que, bueno, nosotros damos clase en la formación de la Society for Human Resource Management, que
tienen una certificación bastante relevante y de Estados Unidos nos cuentan que en sus encuestas el negocio nos percibe siempre como unos reguladores, nos percibe como que estamos siempre limitando la función del negocio y de la gestión del personal del negocio y que nos dedicamos al cumplimiento, a la regulación de la relación con los empleados y las funciones más básicas de recursos humanos. Pues tenemos que saltar, que movernos de ese ámbito tan limitado y nos tenemos que mover mucho más hacia la organización en sí misma, hacia cómo configuramos la estructura de la organización. Tenemos que ser mucho mejores diseñadores de la organización, ¿vale? Y mucho mejores colaboradores para el diseño del trabajo realmente, de cómo se realizan las operaciones, cómo se trabaja, cómo se es realmente competitivo desde el punto de vista de las personas. Y no solamente la función reguladora de asegurar que cumplimos con el convenio, asegurar que formamos a la gente y que la pagamos más o menos con equidad. Tenemos que dar ese salto. Y por otro lado, tenemos que ampliar nuestro foco de atención y nuestra influencia. No solamente hacia el negocio, tenemos que tener mucho más impacto en el negocio y mucha más relación con el negocio, sino al propio ecosistema laboral. Tenemos que saltar hacia una planificación mucho más anticipada del futuro de la contribución de las personas, de qué habilidades van a tener en el futuro, dónde están las personas que vamos a tener que conseguir, cómo planifico realmente que voy a tener el talento en el futuro para la sostenibilidad del negocio. Y todo esto con una función integrada, no con capacidades desintegradas que cada una hace su labor, sino con capacidades realmente alineadas y sintonizadas entre sí, ¿vale? No podemos tener desalineado la gestión del talento y de la compensación y no puedo tener desalineado el diseño de la organización con el resto de las capacidades de recursos humanos. Para seguir esa hoja de ruta, si nos fijamos un poco en ese resumen de 3 etapas que he estado pintando, ¿no? de salir de la función reguladora, eso no quiere decir que desaparezca, sino que nos liberamos de esa función tan intensa reguladora, llegar a la influencia en las organizaciones para al final llegar a influir en el mercado laboral, en el ecosistema y en qué capacidades vamos a tener que conseguir del mercado laboral, pues desde luego es imprescindible hacer lo que ya veníamos haciendo, pero con mucha más velocidad. Tenemos que liberarnos de la actividad reguladora y flexibilizarla. Hay que digitalizar la función de recursos humanos, hay que formar a los mandos realmente gestionar personas. No basta con quejarnos continuamente de que los mandos no saben gestionar personas, hay que formarles de verdad, hay que intensificar la formación en gestión de las personas para ellos y conseguir que asuman esa responsabilidad. Y para ello necesitamos distribuirles información y distribuirles la capacidad de decidir sobre personas, la capacidad de tener la información necesaria para la toma de decisiones. Eso implica no trasladarles trabajo. Si le trasladamos trabajo se nos van a quejar y con toda la razón. Lo que tenemos que trasladarles es la capacidad de decidir, la información adecuada para decidir y la toma de decisión. Y para eso es imprescindible digitalizar, distribuir información relevante para ellos y desde luego formarles en gestión de personas. Yo he tenido alguna experiencia afortunada en formar a la línea, por ejemplo, en compensación, que no es una formación sencilla y ha sido tremendamente bien valorada el hecho de que los mandos supieran mucha más información sobre datos salariales, sobre mercado, sobre equidad interna, porque su capacidad para la toma de decisión y para liberarnos de la función reguladora era tremenda. Ha sido muy bien recibida y creo que tenemos que ir por esa línea. Ese sería uno de los saltos, intentar liberarnos de esa función reguladora, flexibilizarla y dar el salto a influir en la organización. Y es importante ahora, por ejemplo, y esto es solamente un ejemplo, pero que en esa influencia, por ejemplo, intentemos adoptar las nuevas formas de trabajar. Tenemos que jugar un papel muy relevante en adoptar nuevas formas de trabajar. Ya hemos tenido que integrar el teletrabajo de una manera forzada. El teletrabajo va a continuar, ha sido ya regulado por ley, ¿vale? Pero tendremos que también actualizar las políticas de gestión de personas para que sean más flexibles. Si vamos a liberarnos de esa función fiscalizadora y vamos a delegar más en el negocio la gestión de las personas, las políticas desde luego tienen que adaptarse y ser bastante más flexibles. Ya hemos hablado en un webinar anterior de lo que sería una organización flexible, una organización líquida. No me voy a repetir, yo creo que están grabados y los podéis escuchar, pero este sería un
una actividad de la función de recursos humanos el adoptar estos modelos que permiten al negocio adaptarse rápidamente al contexto, pues una función que tenemos que empezar a asumir. También hemos hablado del cambio de políticas, hemos hablado en el webinar del 23 de junio sobre nuevas políticas de feedback continuo, que también estaba Enrique conmigo, hablando sobre cómo flexibilizar este feedback continuo para que se adapte a proyectos, a la realidad del trabajo diario cambiante. Este es otro ejemplo de esas políticas flexibles que tenemos que seguir, ¿vale? Y finalmente, la última etapa, y que quizá esta es la más costosa, no solamente tengo que influir en la organización actual, no solamente tengo que diseñar una organización flexible, tener mucha más influencia en el negocio y en el propio diseño del trabajo, sino que tengo que llegar a influir, a conocer e influir en el ecosistema laboral, porque necesito planificar a medio y largo plazo qué capacidades de las personas voy a tener. Ya no basta con hacer una planificación de la plantilla al corto plazo, cuál es el presupuesto de personal para el año que viene. Necesito hacer una planificación de qué tipo de persona, qué tipo de perfil voy a tener en el futuro, cómo voy a conseguirlo en el mercado laboral, cómo voy a influir en el mercado para disponer de ellos. Y tengo que anticipar los riesgos de no tener talento. Y tengo que materializar, y esto es muy importante, ahora estamos en la época de las organizaciones por el propósito. Necesitamos materializar y definir muy bien el propósito que atrae al talento y que alinee esfuerzos de las personas con el negocio. Y para eso, por supuesto, tengo que contar con el negocio, pero somos el actor principal para definir y materializar ese propósito que atrae talento. Hoy quizá no es el día de entrar un poquito en detalle de cómo sería esa planificación estratégica de la plantilla. Os emplazo para que, a ver si Maite conseguimos organizar otro seminario relacionado con eso. Sé que algún compañero mío está ya haciendo algún esfuerzo en ese sentido, pero existen metodologías y existe mucho contenido para poder realizar una planificación de la plantilla que voy a tener en el futuro. ¿Vale? Intentar tener controlados los riesgos de no disponer del talento necesario en el futuro, para realmente tener una influencia no solamente en el corto plazo, sino en el medio y en el largo plazo, y disponer de una organización adaptable y con las capacidades que son necesarias. ¿Esto cómo podríamos conseguirlo? Bueno, pues yo creo, para empezar, desde luego esto no es una transformación que se pueda hacer rápidamente. Muchas de estas funciones de la función de recursos humanos requieren tiempo, requieren conocimiento, requieren un tipo de profesional de la función con una formación mucho más integral de la que ahora solemos encontrar. Todavía me encuentro con demasiados profesionales que o bien están en el lado soft, o bien están en el lado hard, o bien son de relaciones laborales. Nos cuesta mucho integrar todas estas capacidades de la función. De hecho, está en discusión si la función tendría que ser una única o no. Por eso decía que hay un riesgo de que se disuelva en componentes más o menos aislados. Hay muchos ejemplos de que la función pues, empieza a separarse la parte más de compensación de la parte de desarrollo, empiezan a darle vida propia a la parte de gestión de talento por esa dificultad de tenerlo todo integrado. Pero aunque esta transformación llevará años, creo que vemos para empezar hay al menos 3 cosas que se pueden empezar ya en el 2021 y que son ciertamente urgentes. Una, desde luego, es digitalizar. Hay que digitalizar la gestión de las personas y la experiencia del empleado. Es inevitable y es imposible trasladar a la línea la responsabilidad de gestionar personas si no digitalizamos función. Como decía antes, no se les puede trasladar trabajo, se les tiene que trasladar información y capacidad de decisión. Tienen que tener acceso a información y a transacciones desde cualquier lugar, en cualquier momento. ¿Vale? Si yo consigo digitalizar la función lo máximo posible, será posible entonces que distribuya más la función de gestión de las personas con políticas flexibles, especialmente en plantillas que son globales y dispersas. Y esta distribución de la función, como decía, es distribuir exactamente eso. Gracias a la información distribuida y información relevante, distribuir esa capacidad de decisión, distribuir la toma de decisión sobre personas en la línea, y que no estemos nosotros en esa función reguladora, en esa función de fiscalizadora. Seguiremos teniendo que diseñar políticas flexibles, políticas que aseguren equidad interna, políticas que aseguren que faciliten la mejor toma de decisión por parte de los mandos, pero desde luego no una función fiscalizadora que realiza absolutamente toda la relación con el empleado. Y en tercer lugar, y sí podemos en el 2021 ya empezar a ampliar mucho el foco, empezar a ampliar el foco hacia la organización, ampliar el foco hacia la plantilla, hacia el trabajo. Es difícil que ampliemos ahora nuestra influencia, requiere mucho más tiempo que nuestra influencia llegue al ecosistema laboral, requiere mucho tiempo
planificar, definir bien cuál es el talento que necesitan en el futuro e influir en las fuentes de talento para conseguirlo, pero desde luego sí podemos empezar ya por tener mucha más influencia en el diseño de la organización. En estas organizaciones flexibles que necesitamos ahora, en tener la capacidad de decidir qué grado de flexibilidad necesitamos, qué grado de adaptación para un contexto que es continuamente cambiante. Y desde luego lo que es urgente es que a causa de la pandemia probablemente la mayor parte de las organizaciones han congelado o han tenido muchas dificultades para seguir con sus políticas de retención, captación y de motivación de los mejores profesionales. Y es el momento en el 2021, no sabemos si en enero, febrero, marzo, abril, pero posiblemente la pandemia irá decayendo, las medidas de seguridad irán decayendo y tenemos que reactivar con urgencia las políticas de gestión del talento, con mucha urgencia, porque probablemente nos encontraremos con plantillas agotadas, con plantillas cansadas, con plantillas con una motivación más baja y que tenemos que reactivar y reenergizar de nuevo para que el negocio arranque lo más rápidamente posible y se cumpla de verdad esa recuperación en V que tanto deseamos en muchos casos. Con lo cual, eso sí que esperamos que en el 2021 esas tres cosas se nos aceleren. Digitalizar lo más rápidamente posible, distribuir la función de gestión de personas en los mandos y ampliar ya el foco, salir de la zona tradicional de regular la relación con el empleado y saltar al diseño del trabajo y al diseño de la organización lo más rápidamente posible. No sé si he ido demasiado rápido, pero como tenemos tiempo para preguntas, Enrique, te dejo los trastos a ti para que nos pongas ejemplos de cómo materializar esas tres tendencias o cómo apoyar, sobre todo en digitalización, que tenemos bastantes carencias y bastantes necesidades. Pues vamos a ello. Voy a, disculpadme. Bueno, como siempre en estos casos pido confirmación, sobre todo, Marcos, confirmación de que se ve la transparencia. Sí, se vale, ve la pues, transparencia. Este soy yo, que también estoy arriba en la ventana, pero bueno, esta es la foto inicial y como comentaba Marcos, pues sí que nos gustaría pues entrar un poquito con cómo la tecnología puede ayudar con estos aspectos que Marcos estaba comentando. Permitidme primeramente un pequeño guiño, entre comillas, publicitario, ¿no? a lo que un poco estamos haciendo y básicamente deciros que en este caso nuestro, como Meta 4, pues nuestra solución, lo hemos comentado en algún otro webinar, pues tiene, digamos, tres ejes de construcción de valor para los profesionales de recursos humanos. Por una parte, apoyar la transformación de recursos humanos, hilando con esto que comentaba Marcos, de digitalización, es decir, disponer de una herramienta, disponer de soluciones, disponer de tecnología que permita que efectivamente esos procesos se encuentren pues más accesibles, como decía Marcos, en todo momento, en todo lugar, ¿no? Por otra parte, incrementar, que lo comentaba antes también Marcos con el tema de velocidad, incrementar los temas que tienen que ver con la eficiencia y la agilidad. Un proceso digitalizado, permitidme que sea redundante en este punto, pues indiscutiblemente debería ayudarnos a hacerlo más eficiente, las máquinas no se equivocan, y de manera más ágil, pudiendo destinar tiempo a la construcción de esos programas, esos proyectos, esas iniciativas de gestión de personas que, aunque se soporten con la tecnología, digamos, se construyen digamos, por fuera de la tecnología. Y en tercer driver, la experiencia del empleado, ¿no? Eso que venimos comentando, es decir, yo creo que este momento, sobre todo en la parte del confinamiento más severo, cuando todos teníamos que trabajar desde casa, todos los que han podido, evidentemente, pues ha cundido un cierto, no sé si decir pánico, porque me parece un poco exagerado, pero sí un cierto miedo, un cierto temor a percibir la desvinculación, que física ya existía, pero por supuesto mental, de las personas con las organizaciones al acotar el entorno de trabajo al entorno de casa, ¿no? Quizá en este sentido, dotar a los empleados de más facilidad de uso en la relación con la compañía y con recursos humanos y más autonomía para hacer algunas cosas, pues nos puede ayudar a mantener estos procesos de engagement del empleado con la compañía. Siguiendo con o entrando con los retos que estaba apuntando Marcos hace un momento, tres grandes retos nos planteaba que ahora aterrizaremos en tres casuísticas concretas. Por una parte, la digitalización, con este componente que decíamos de incrementar la velocidad. ¿Qué vamos a digitalizar y cómo lo vamos a digitalizar? Bueno, eso lo dejo, digamos, a la decisión de cada compañía, pero sí que hay que tener en cuenta algunos factores. Por una parte, digitalizar procesos y funciones. O sea, claramente, determinados procesos pues, pueden ser realizados en todo o en parte no digital y podemos huir entre comillas, de la parte papel o la parte física o la parte presencial. Luego comentaremos algún ejemplo.
Sigo citando a Marcos, distribuir la función, ¿haciendo qué con ella? Pues hay una serie de cosas de la función que ya sabemos y sabemos desde hace mucho tiempo que necesitamos estar y se necesita que esa función esté más cerca del negocio. Pues un prototipo de función completamente distribuida pues podría ser la evaluación. ¿Quién evalúa al profesional? El que le está observando en el día a día, el que trabaja con él. Bueno, pues eso nos está permitiendo acercarlo a la línea de negocio, acercárselo a los responsables en el sitio donde se ocupan, que es en sacar o en llevar adelante el día a día de los trabajos que tienen encomendados. Por supuesto, estando más cerca de las personas, es decir, tenemos también que dotar o que equipar, lo comentaremos en un momentito, a las personas de la capacidad de poder interactuar tanto con el área de recursos humanos como con interactuar con la propia compañía en todos aquellos aspectos que les puedan afectar o que les puedan impactar. Y, por supuesto, teniendo en cuenta, y también se ha mencionado, en un entorno local, en un entorno donde vamos a tener empleados que trabajan en nuestro propio país, por así decir, o en nuestra propia sede, a empleados dispersos, donde vamos a tener que conjugar políticas, gestiones y formas de hacer que atienden tanto a la realidad local de los que estamos aquí como a los que estén en otro sitio, porque para mí, en este caso como manager o para mí como gestor de personas, es un equipo, son unos y tienen que actuar como tal. Y teníamos un tercer reto que nos planteamos, ampliar. ¿Ampliar qué? Pues ampliar la cantidad de procesos y funciones que venimos haciendo. Es decir, en muchas ocasiones, en algunas organizaciones, la experiencia nos dice que estamos haciendo las cosas además de bien, por supuesto, pero las cosas que somos capaces de hacer, porque hacer otras cosas nos implica un consumo en tiempo, en recursos y en personas que nos lo hacen inabordables. Y aun asumiendo que deberíamos hacerlo, las condiciones no nos dejan hacerlo. Bueno, pues quizá con una solución tecnológica somos capaces de ensanchar o de ampliar el espectro de cosas que podemos proporcionar tanto a la organización como a los empleados desde la óptica de recursos humanos. Equipando, entre otras cosas, lo hemos mencionado hace un minuto, de más autonomía tanto a los managers como a los empleados. ¿Autonomía a los managers para qué? Para explotar la información, para poder, como decía Marcos, para poder tomar decisiones y para poder estar un poco más cerca tanto de las necesidades de la compañía como las necesidades de recursos humanos como las necesidades de las personas. Es decir, equipando a ese manager para que pueda hacer su función como gestor de personas más fácil y equipando al propio empleado. Es decir, creo que fue en el webinar anterior, se mencionó un tema de una práctica de, oye, en muchas ocasiones creo que o pensamos que quizá desde recursos humanos o entre las organizaciones hemos tenido una cierta propensión a infantilizar, permitidme la expresión, aunque quizá no sea muy exacta, al empleado. Es decir, oye, se le puede dotar de autonomía. Hay determinadas cosas que puede hacer él de manera directa sin tener que interactuar con otros. Eso por la parte de cuando se ha podido. En otras ocasiones simplemente no hemos podido porque exigía presencias físicas en determinadas cosas que a lo mejor no es necesario hacerlo. Bueno, pues todo esto nos va a permitir dotar de esa autonomía a nuestros equipos para poder hacer o para poder llevar a la práctica estas funciones de manera más cercana o más real, por así decirlo, ¿no? Y un tercer driver en esto de ampliar ¿qué? Ampliar la cantidad de información que disponemos, porque vamos a tener un sitio donde tenemos toda la información de nuestros empleados, toda la información de nuestros equipos, tanto la información, lo vimos en un webinar anterior, tanto la información que se refiere como a datos personales, como a datos laborales, como a datos de currículum, etcétera, datos de calidad, en muchos casos validados por el propio empleado, validados por su responsable, y por supuesto las capacidades de explotar esto. Es decir, siempre como responsables de recursos humanos, pues nos planteamos el tema de si estamos consiguiendo toda la rentabilidad de la información de la que disponemos y probablemente disponemos de información, en algunos casos dispersa, en algunos casos en los PCs de las personas con las que estamos trabajando. El ser capaz de consolidar esto, de darle un formato común, nos permite sin duda pues una mejor calidad de explotación de esta información, ¿no? Tres experiencias reales que queríamos compartir hoy con todos vosotros, ¿no? Tres cosas que tienen que ver con aspectos que tienen que ver con este 2021 y que yo creo que nos preocupan a todos, ¿no? Por una parte, preparados para la reactivación, ¿no? Que suena así como muy cinematográfico, pero lo que estamos diciendo en este caso es que nos estamos encontrando con la situación de, lo hemos apuntado anteriormente, de, oye, organizaciones que se han tensado, empleados y managers que están cansados, que están intelectualmente agotados y que necesitamos como organización asegurarnos de que el talento de estos profesionales se mantiene dentro de la organización. Es decir, asegurarnos como empresa de que disponemos de las personas talentosas que necesitamos para que nuestros negocios sigan funcionando y sigan saliendo a cabo. Por otro lado, la gestión de la incertidumbre, ¿no? Yo creo que, y lo podéis ver en mucha documentación, llevamos años hablando de los entornos VUCA, llevamos hablando de lo que significa VUCA y del impacto que tiene, y yo creo que hasta hace 6 meses, como que dice, no teníamos realmente una noción clara de qué significa VUCA. Ahora ya sí, y sabemos que este VUCA nos impacta en la gestión del día a día y que nos gestiona problemas, digamos,
además de estratégicos, que duda cabe, pero problemas tangibles, problemas del día a día, que ahora trataremos de ilustrar con un caso que veremos dentro de un momentito, ¿no? Y por otra parte, lo hemos apuntado en el momento anterior, pues esta dimensión global de los equipos y los equipos remotos, es decir, cómo gestionar un equipo de manera centralizada, pero respetando esta gestión y esta visión global y local de los equipos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a centrarnos, si queréis, en este primer momento en qué va a pasar y qué puedo hacer con mis profesionales, cómo me voy a asegurar de que dispongo el talento en mi organización. Y vamos a ver, en este caso, igual que en algún otro webinar, pues hemos hecho, digamos, navegaciones end-to-end dentro de la aplicación para que se pudiera ver la fluidez de las cosas. En este caso me he dedicado, he recopilado una serie de ilustrativos, digamos, a base de una serie de ventanas donde podéis ver pues la utilidad que te puede dar una solución tecnológica para dar respuesta a estos desafíos que estábamos comentando en ese momento y que comentó Marcos hace un poquito más de tiempo, ¿vale? Esto que tenéis aquí lo conocéis la mayoría de vosotros. Esto de lo que estamos hablando es de las matrices 9box, en este caso es una 12box, porque como veis tiene 12 cajas, pero a los efectos nos da igual. Os decía un momento, oye, hemos tensado a la gente por necesidades, no ha sido una cuestión voluntaria. Hemos visto o estamos observando cómo determinados movimientos, digamos, demográficos naturales del mercado, de gente que entra, gente que sale, gente que se cambia de organización, pues se ven actualmente un poquito retenidos por el hecho de bueno, pues las incertidumbres de mercado, por una parte, están haciendo que las compañías quizá no contraten tanto y por otra parte los propios profesionales pues se muestran menos dispuestos a emprender o a cometer determinadas aventuras. Pero no es menos cierto que yo como responsable de personas pues tengo que estar permanentemente gestionando este talento y siendo capaz de saber el talento que tengo en una organización. Y en este sentido, una herramienta como la que estáis viendo, una matriz de talento, pues nos da bastantes pistas de cómo funcionan las cosas. Me voy a centrar, o centrándonos por alguna parte, en la parte que a todos nos gusta un poco, esa parte de esos empleados que mayor potencial tienen para nosotros o mayor nivel de desempeño tienen, que son mis empleados estrella. Veis aquí que como un simple código de colores, en este caso los que están marcados en rojo, lo que nos está diciendo la solución es que son empleados que tienes, o que sabemos, o que consideramos, o que la aplicación nos indica que tienen riesgo de estar en fuga. A ver, esto forma parte de la dinámica natural de los empleados en organizaciones, no pasa nada, pero yo soy un gestor de recursos humanos. Yo me tengo que preocupar de estar seguro de que sigo conservando, de que sigo teniendo el talento de la organización. Y con independencia de que pueda hacer determinadas acciones sobre estas personas para minorar el riesgo de fuga, lo que no es menos cierto es que yo tengo que saber, y veis aquí que existen algunos simbolitos dentro de estos círculos. Aquí veis, por ejemplo, una llave, o aquí veis otro simbolito que parece indicar que tiene un sucesor, que lo que yo tengo que saber es, uno, que esta persona está en riesgo de fuga. Dos, cuánto de crítico me resulta este profesional para mi organización. Tres, si este profesional tiene o no tiene un sucesor asignado. Son aspectos que tengo que conocer y gestionar para disponer, para construir, para fabricar los planes de desarrollo, los planes de talento, las iniciativas que sean necesarias para estar seguro de que soy capaz de conservar el talento que tengo. Bien sea con el talento que ya tengo, oye, no vamos a retener. Venimos diciendo históricamente que se viene hablando siempre de la retención del talento y nosotros no queremos retener a la gente, lo que queremos es que la gente se quiera quedar y eso pasa por hacer alguna serie de acciones que lo comentamos en algún webinar anterior, pues quizá individualizadas, quizá aterrizadas a las necesidades por una parte del propio profesional y al matching con las necesidades corporativas y de desarrollo para conseguir efectivamente mantener ese talento. Pero bueno, no es menos cierto que la gente se puede marchar. Vamos a ver, cojo un empleado cualquiera o un profesional cualquiera. Oye, vamos a ver, esta persona tiene un sucesor, no lo tiene, si lo tuviera, ¿qué tengo que hacer? Pues vemos aquí un ejemplo bastante sencillo en cómo yo, a través de una solución tecnológica, soy capaz de identificar determinados conocimientos, determinadas capacidades, determinados requerimientos que pueden ser en tiempo, que pueden ser en tipo de la contrato que tienen que ser asociados a un puesto, a un lugar de trabajo, a una nacional, lo que yo necesite, que me pueden permitir ver qué personas tienen la capacidad, por lo menos a priori, para ser sucesores de un profesional que en un momento dado puede estar en riesgo de fuga, puede estar pensando en salir. Llamo vuestra atención sobre esta parte de aquí de la izquierda porque podéis observar cómo aparecen condiciones que ranqueamos como deseables obligatorias. Esto nos permite hacer dos cosas. Por una parte, yo puedo construir esto a partir directamente del perfil de un profesional que tengo en riesgo de fuga, es decir, yo quiero, permitidme la expresión, la fotocopia de un determinado profesional, en cuyo caso, pues simplemente buscaría las mismas capacidades o muy semejantes a las que ya tiene, o puedo optar por incorporar criterios adicionales, bien sea porque la persona que detenta el puesto, pues yo conozco que le faltan algunas carencias o porque simplemente por la evolución del negocio pues puedo querer
introducir o incorporar determinadas capacidades a mi organización y puedo encontrarlas quizá en otros profesionales de la organización. Esto, digamos, sería información que yo le pido a una solución tecnológica, que la solución tecnológica me trae, pero no es menos cierto que puedo tener el interés de añadir una persona de manera manual directamente. Oye, pues mira, yo necesito que el sucesor de esta persona sea esta y que la solución lo que me diga es, oye, pues vamos a ver cómo de bien o de mal está para este puesto y cómo le podemos dar. Aquí a la derecha, pues veis ¿cómo se dice? Un mensaje, ¿no? Que te dice perfil de talento, pues que te puede permitir, aquí a la derecha, que dice ver perfil de talento, pues que nos puede permitir o nos puede ayudar a identificar qué es lo que tiene y qué es lo que le falta con respecto a esa posición para la que estoy pensando, ¿vale? Hasta aquí todo es muy bonito, es decir, oye, pues sé que una persona está en riesgo de fuga, sé que puede tener o puede no tener sucesor, soy capaz de encontrar potenciales sucesores dentro de la organización para aplicarles estas decisiones, digamos, más o menos a medida o estas capacidades de gestión más o menos a medida para llevarle a las capacidades que necesito para que detente el puesto, pero no es menos cierto que puedo no tenerlo y puedo necesitar ir a buscar fuera. Obvio el caso de pues, abrir una oferta, buscar candidatos, filtrar, pero sí que es cierto que muchas organizaciones pues, disponen de una bolsa de profesionales ya registrados, bien sea porque se han registrado de manera espontánea, esto llamamos candidaturas espontáneas, o bien sea porque bueno, pues han estado involucrados en procesos anteriores y esto actualizado pues nos da una riqueza y una agilidad, volvemos al punto de agilidad y de rapidez que nos comentaba Marcos antes, pues para encontrar sustitutos. Y funciona de la misma manera que funcionaba el caso anterior, es decir, cojo mis candidatos registrados, veo las capacidades y soy capaz de buscar de nuevo capacidades, tanto que sea por conocimientos, tanto sea por tiempo, por edad, etc., por una serie de factores, por los mismos factores que he buscado antes, básicamente, que me pueden decir o me pueden rankear estas personas quién está más cerca de potencialmente hablando ser la persona que yo necesito para cubrir la función. Y de la misma manera que lo puedo buscar fuera, lo puedo buscar dentro. Antes lo vimos con el caso sucesor, pero yo puedo ensanchar esta búsqueda dentro de mis propios empleados para personas que a lo mejor pues nunca se lo habían planteado y esto que hablamos ser nosotros como gestores de recursos humanos lo que podamos ofrecer posibilidades de movilidad hacia arriba, hacia laterales, lo que tenga que ser, ¿vale? En función, insisto una vez más, de pues, las capacidades que esta persona tiene, el tiempo que lleva, una serie de factores. O sea, como veis, lo que nos permite esto, desde luego, a partir de estos filtros que tenéis aquí, es agilizar ostensiblemente algo tan complejo como el ser capaz de encontrar un sucesor para un profesional que se encuentra en riesgo de salida, ¿vale? Son aspectos bastante importantes, ¿vale? Perdona, Enrique, una pregunta que como viene muy al hilo de esto te la lanzo. ¿Se puede comunicar directamente con los candidatos externos? Sí, claro. Aquí en el apartado acciones. Sí, claro. Sí, se les puede mandar un mail y proponerles una reunión o proponerles que hablemos, por supuesto. Vale. Por supuesto. Claro. No lo dije, ¿verdad? Porque si no me lo preguntaríais. Sí, claro. Disculpa, no me he dado cuenta. Sí, evidentemente se puede contactar con ellos, pero pensad que en un primer momento antes de contactar, lo importante, por lo menos en mi opinión, es tener la capacidad de tener identificados a los profesionales. Es decir, a partir de aquí empezamos el contacto. Primero es saber qué alternativas tengo, porque, hombre, en este ejemplo, voy a volver un momentito hacia atrás, no nos ha ocurrido, ¿no? Nos encontramos con profesionales, bien sea dentro, bien sea fuera. Pero, bueno, el sistema también te puede dar un conjunto vacío. O sea, nadie machea con las características necesarias. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya sabes directamente hacia dónde tienes que tirar. Sí que aprovecho la pregunta que me haces pues para destacar que en este sentido, bueno, pues para conjugar o para ensanchar las búsquedas puedes convertir determinadas características, como veis aquí, en obligatorias o simplemente en deseables, ¿vale? Es decir, oye, sería bueno que tenga esto o es obligatorio que tenga esto. Sin esto no tengo nada. Hace relativamente poco tuvimos el caso con un cliente nuestro que para uno de determinados puestos que tenía, pues una de las necesidades, comentado con ellos porque estaba viendo precisamente si una solución de este tipo le encajaba o no, pues que tú pudieras meter una característica que es estar en posesión de determinados carnets o certificados profesionales. Pues no hay ningún problema, se introduce como un conocimiento necesario y simplemente se lo marcas como obligatorio y aquel que no lo tenga o no lo tenga actualizado, pues simplemente no entraría, ¿vale? No, el sistema no nos lo recomendaría, ¿vale? Sí, me tienes como un ejemplito. Esto es un ejemplo de ese conocimiento del mercado laboral que sería muy bueno para tener capacidad de reacción. No digo que tengamos candidatos para todos los puestos, pero los puestos más críticos, no tener un banquillo interno y externo es un riesgo.
Es un riesgo, sin duda. De hecho, una de las cosas que hoy en día, ¿no? Un riesgo grande porque hace falta agilidad. Sin duda, sin duda. De hecho, una de las cosas, hombre, ahora mismo está ocurriendo bastante menos y por eso en ese sentido se ha minorado un poco el riesgo, pero uno de los riesgos que nos hemos encontrado en algunas organizaciones es que cuando tú vas a esa bolsa de candidatos que veíamos hace unos instantes, uno de los aspectos que te encuentras es la fecha de actualización, ¿vale? De cuándo ese candidato estaba. Entonces, ¿qué te encuentras? Pues te encuentras o se encuentra profesional de recursos humanos, aprovecho lo que comentaba Maite, contactando con gente que en ese intervalo de tiempo ya se ha colocado con otro. Entonces, en ese sentido, pues puede tener sentido intentar mantenerlo lo más actualizado posible o hacer de alguna forma limpiezas periódicas cuando ha pasado 6, 8, 10 meses sin contactar a la persona, el tiempo que consideremos, de tal manera que evitemos, volvemos al punto de agilidad, volvemos al punto de optimización, esta gestión, porque al final es verdad que el sistema te recomienda, pero hay una parte de la gestión que vas a tener que seguir haciendo. O sea, primero el interés de la persona, segundo el tuyo, en fin, etc, 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 etc. ¿Vale? Me muevo al caso 2, que decíamos, la gestión de la incertidumbre, la gestión del día a día. Yo creo que aquí, todos los que estamos nos hemos encontrado con dos aspectos, todos los que estamos en la función o cercanos a ella, nos hemos encontrado con dos aspectos que a día de hoy, entre comillas, nos están matando, ¿no? Por una parte, y antes lo apuntó Marcos también con la legislación, no nos olvidemos de que tenemos ahora mismo dos cosas legisladas que son sí o sí mandatorias de tener que tener registradas. Por una parte, lo que tenemos que decir es el registro de jornada. Es decir, los registros de jornadas tienes que seguir haciéndolos y, por tanto, tienes que disponer los medios para que una persona que esté teletrabajando, y de hecho la ley del teletrabajo lo recoge de manera expresa, que el registro de jornadas sigue en vigor para las personas que teletrabajan, por tanto, tienes que darle los medios para que puedan registrar su jornada laboral. Y, por otra parte, la disponibilidad de la persona. Es decir, el hecho de que no esté en la oficina no implica que esté indisponible. Es verdad, y a día de hoy, esta parte que quería llevar un poco a la gestión del día a día, nos estamos encontrando con situaciones pues que hace 6 meses pues ocurrían. Es decir, la gente tenemos no iba a decir la costumbre, pero sí tenemos la posibilidad de caer enfermos o por el motivo que sea, el disponer lógicamente de un registro donde podamos saber que esa persona está enferma y no que esté teletrabajando, pues nos quita la incertidumbre de la gestión visual de las personas, ¿vale? Y por otra parte, otros aspectos que nos estamos encontrando ahora mismo. Es decir, ahora mismo yo creo que casi todos los que estemos escuchando pues nos hemos encontrado con algún compañero, amigo, colaborador que se ha cambiado de empleo durante el proceso del confinamiento y de repente pues ha accedido a una nueva organización sin poder ir a las oficinas, casi sin poder firmar su contrato, casi sin poder recibir un proceso de onboarding en condiciones. En fin, todo este tipo de cosas pues tienen que ser gestionadas precisamente para minorar la incertidumbre, en este caso la incertidumbre a 2 niveles. Por una parte, la incertidumbre de la organización, evidentemente, de quién está, quién no está, con quién cuento, con quién no cuento, y luego, sobre todo en los casos de onboarding, la incertidumbre del profesional. No nos podemos descartar o no podemos olvidarnos que un cambio de compañía pues implica un cierto nivel de incertidumbre y que los procesos de onboarding están requete estudiados, como que oye, una de sus funciones, o sea, además de completar trámites administrativos, tiene que ver con minorar las incertidumbres del profesional, ¿no? Simplemente os quería traer algunos ejemplos de este tipo de cosas. Pues por una parte, aquí veis pues una pantalla que dice fichaje virtual, o sea, cómo fichas con un modelo declarativo donde el empleado pues nos dice empecé a esta hora, terminé a esta hora, y esto se puede chequear por diferentes maneras, ¿vale? O por otra parte, como una persona pues puede directamente, y volvemos al punto de equipar al profesional, no tengo que llamar a nadie para solicitar un día de teletrabajo o para indicar que un día me encuentro enfermo, ¿vale? Simplemente lo veo así. ¿Qué ocurre con el mando que se aboca o que se encuentra con una situación de este tipo? Pues que debería disponer de alguna tipología de consola donde yo pueda observar en un solo vistazo cómo tengo cuadrado o cómo tengo realizado mis cuadrantes de mis profesionales para estar seguros de que se cubren todos los turnos o todas las necesidades que tengo del negocio, y cómo en el caso de que alguna persona falte, pues hombre, tengo una legislación que tengo que tener en consideración y por tanto no puedo pedir que doble el turno a lo mejor una persona que lo ha terminado hace un momento, aunque fuera lo deseable, porque a lo mejor ha cumplido todas las horas que puede hacer. Por otra parte, porque implicaría un multiplicativo de horas extraordinarias que lógicamente tendría que pagar y tendría unos costes asociados, por no hablar, por supuesto, de temas de posibles multas o posibles sanciones por incumplimiento de este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, todo este tipo de soluciones a lo que te tienen que ayudar, en este caso como manager, es sin necesitar, y volvemos a la parte de descentralización que comentamos antes, sin necesitar de la intervención directa de recursos humanos, te estoy equipando como manager con la información y con las herramientas para que tú seas capaces de esta gestión del día a día, que en este caso tiene que ver con la presencia o con el trabajo de un profesional, la pueda realizar el propio manager de forma muy ágil. Como antes apuntaba Marcos, no te estoy dando trabajo, te estoy dando herramientas para que puedas hacer mejor y más fácilmente y más rápidamente las cosas que ya te están tocando, ya estás teniendo la necesidad de hacer.
Sí que me gustaría hacer un pequeño guiño al tema del onboarding que comentamos hace un minuto, ¿no? Es decir, oye, ¿qué pasa? Me he incorporado a la compañía o me estoy incorporando y ahora ¿qué va a ocurrir conmigo? ¿Qué puedo hacer? Pues, hombre, disponer de algún sitio, de una solución donde puedas lanzar preguntas directamente a recursos humanos, donde puedas llamar, por así decir, o hablar con tu manager o con tu responsable de manera directa, donde pueda tu equipo o las personas con las que vas a trabajar saber que te estás incorporando y te puedan y les puedas lanzar mensajes para decir, oye, ya estoy aquí, ya he llegado, permitidme, soy el nuevo, ¿en qué os puedo ayudar y en qué me podéis ayudar vosotros a mí? Pues, hombre, indiscutiblemente todo esto unido con un mismo sitio donde puedas observar el plan de corto plazo que hay contigo en cuanto a qué formación tienes que realizar, qué seminarios, qué reuniones tienes que tener, pues indiscutiblemente minoran muchísimo esta incertidumbre del profesional y, por tanto, le pueden ayudar a confirmar en su cabeza y en su foro interno que la decisión de cambio que tomó pues fue la adecuada. No nos olvidemos de que hay un porcentaje muy alto, por supuesto depende del perfil y de la compañía, de trabajadores que abandonan la compañía antes del primer año. Esto más o menos es conocido y gestionado, pero sí que me gustaría llamar vuestra atención y en algún otro webinar, en estos casos hablando monográficos de onboarding, ya hemos comentado, es decir, básicamente de la gente que abandona la compañía dentro del primer año, casi el 50% de ellos toman la decisión de hacerlo dentro del primer mes. Es decir, en un mes una persona decide si quiere o no seguir con nosotros, aunque luego se haga efectivo en 6 meses, 7 meses, 8 meses o un año. Es decir, bueno, pues dotar las herramientas para que esta duda o esta certeza de has acertado, estás en el sitio correcto, en el lugar adecuado, es correcta, pues indudablemente tiene que ayudar a minorar una vez más estas incertidumbres que hablábamos también antes cuando hablábamos del tema de esa gestión del talento, de estar seguro que tengo el talento que tengo que tener. Y desde el punto de vista, digamos, de la gestión interna, soluciones de firma digital que nos permitan o que nos equipen a través del mismo sitio de las posibilidades. Uno, por ejemplo, de cosas como firmar el contrato, es decir, que no es baladí, que una persona pues, que ya se ha incorporado con nosotros sin poder hacer presencia física pues pueda dar por firmado su propio contrato. Pero, por otra parte, el tener conocimiento de otros datos o de otros documentos o otros aspectos que esta persona necesitamos que se lea, como puedan ser, y desde la óptica de recursos humanos o de administración de personas las conocéis bien, pues reglamentos de régimen interno, reglamentos de uso de la tecnología asignada, etc, etc. Es decir, cualquier aspecto que nosotros bien necesitamos, bien entendemos que es necesario que la persona conozca, por así decir, en paralelo o antes de su incorporación efectiva a su puesto. Bueno, pues todo esto lo podemos evidentemente agilizar, insisto, teniendo un sitio donde se pueda hacer y teniendo una solución de firma que nos permita la confirmación de que esta persona ha hecho esa función. Bueno, aquí tenéis un ejemplo, en este caso con un contrato de trabajo, tenemos 2 personas que tienen que firmar y aquí veis, en este caso, pues me he traído un ejemplo simplemente con firma OTP, que es la que todos conocemos cuando hacemos una gestión del banco, que nos dan un PIN para decirnos, oye, pues mira, ya esto lo doy por bueno, lo doy por firmado, ¿no? Como veis, estamos haciendo un recorrido por muchas cosas, pero que tienen que ver con esa incertidumbre, con esa digitalización y con esas funciones que en este 2021, pues pensamos, yo creo que estamos todos de acuerdo en que van a ser más o menos críticas para la función, porque como antes apuntaba Marcos, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera en un entorno que ha cambiado sustantivamente. Y nos queda un tercer parámetro, que este sí tiene, o veníamos trabajándolo más intensamente en los últimos años a nivel de transformaciones, que es lo que tiene que ver con la globalización. Es decir, la filosofía de una oficina, un profesional o un entorno de trabajo, un profesional, pues cada vez está en muchas profesiones más a la baja y cada vez más los equipos son, por supuesto, multidisciplinares, los equipos son ágiles y los equipos están deslocalizados y están en diferentes sitios. Y yo soy un manager, yo soy el manager de ese equipo y yo necesito tener en cuenta esta dimensión global de mi equipo que está en todos los sitios, porque hay 2 cosas que yo voy a tener que tener en cuenta. Primero, que tengo que tener un trato ecuánime o un trato justo, un trato equivalente, donde esté el profesional, que tengo que tener una gestión equivalente, pero por otra parte no puedo ser ajeno al hecho de que la existencia de legislaciones en países distintas implica en algunos aspectos gestiones distintas. Es decir, bueno, pues en determinados países una persona tiene por obligación legal que disponer o que tenemos que proporcionarle una serie de horas de formación anuales vinculadas a su equipo o no, o tengo que dar determinadas funciones que a lo mejor a otro miembro del equipo que hace el mismo trabajo pero en otra localización no tengo por qué hacer o no quiero hacer o no es necesario, no es obligatorio hacerlo, que es lo que venimos lo que comentamos antes de esta gestión local, ¿no? En este sentido, una solución que nos permita gestionar a mi equipo, y llamo vuestra atención sobre esta parte aquí, el lugar de trabajo de Madrid, de Londres, de Valencia, en este caso España hemos sido menos precisos, Los Ángeles, Londres. Es decir, tenemos personas que están deslocalizadas en diferentes sitios, pero yo
que soy el manager, tengo toda la información en el mismo sitio y hay determinadas acciones que yo puedo lanzar desde una misma ventana para cualquiera de los profesionales de mi equipo y que ya en esa acción van inherentemente asignadas a aquellas limitaciones locales o aquellas necesidades o requerimientos locales que este profesional se va a encontrar. Un ejemplo de que antes apuntaba Marcos, de esto que decíamos de la descentralización o de la acercar el negocio a todo el mundo, pues un ejemplo de esta ecuanimidad pues puede ser simplemente poder hacer yo una comparativa salarial a la hora de hacer subidas. Y yo como manager me encuentro con que pues tengo un tipo en Londres que cobra en libras esterlinas, tengo un tipo en Los Ángeles que cobra en dólares y tengo una persona en Madrid o en Valencia que está cobrando en euros. Y yo tengo que comparar la equidad salarial de estos profesionales. Bueno, pues el ser capaz de tener algún sitio donde el sistema me pueda, por usar un ejemplo simplemente, reconocer los diferentes tipos de moneda, me pueda aplicar los diferentes tipos de cambio y me permita hacer esa comparativa de profesionales para poder saber si a la persona se le está pagando adecuadamente o no y si necesito tener ninguna o alguna acción específica sobre este profesional, pues no deja de ser importante. Como os decía, simplemente quería traerme 3 ejemplos que de alguna forma pudieran ilustrar estos temas que veníamos hablando hace un momento, esto que estábamos comentando de digitalizar, de distribuir y de ampliar, y como vemos, o como me gustaría que simplemente os quedarais como idea antes de que dar paso a las preguntas, pues simplemente que veáis como una solución tecnológica que te permita consolidar y gestionar toda esta información, te permite efectivamente digitalizar, efectivamente distribuir y acercarte mucho más al negocio y efectivamente ampliar el pool de funciones que puedo tanto equiparme como recursos humanos como dotar a nuestros managers y a nuestros profesionales. Bueno, pues mira, una más. Dime. Simplemente que no se me olvide que este ejemplo que has puesto de trasladar la gestión de la equidad salarial al negocio es un buen ejemplo de cómo se trasladan ese tipo de decisiones. O sea, el negocio tiene que empezar a gestionar eso, no es solamente un tema de recursos humanos. Obviamente, sin información buena es imposible que lo hagan. ¿Vale? Sin información y sin información es imposible que lo hagan. Entonces, un buen ejemplo de que ya toca que el negocio colabore en la gestión de la equidad interna. Sin duda ninguna. Bueno, pues no sé, a ver cómo, bueno, ¿me salgo de aquí o quedamos ya dispuestos para compartir cualquier pregunta, cualquier duda que tengan los asistentes? Estupendo. Pues oye, muchísimas gracias como siempre. Yo creo que ha sido una charla interesante y ha macheado bien cómo puede ayudar la tecnología en esos retos en los que evidentemente pues ese apoyo va a ser fundamental, diría yo, por no decir crítico, ¿no? Hay varias preguntas en torno a la parte que hablabais de trasladar a la línea la capacidad para tomar decisiones y en concreto sobre esto último que estabais hablando de la equidad retributiva. Claro, hay muchas dudas de cuáles son los previos, de cuál es de cómo se puede hacer esa parte previa de concienciación, de formación, etcétera, y sobre cuánto tiempo puede llevar, porque es un cambio de cultura en el fondo. Pues no sé si quieres empezar tú, Marcos. Sí, si quieres me lanzo yo porque es verdad que el punto de partida es muy importante, ¿eh? Nos encontramos con organizaciones que por histórico, por fases anteriores, porque es el resultado de una fusión, la equidad interna pues no es demasiado buena, con lo cual el punto de partida pues es un poco incómodo, ¿no? Porque en paralelo con esta tendencia de intentar trasladar a la línea ese tipo de decisiones para que sean colaboradores de la gestión de las personas, hay una tendencia hacia la transparencia, ¿vale? Hacia la transparencia que, de hecho, si veis la nueva legislación sobre igualdad, pues mete presión a esa transparencia, ¿vale? Mete presión a la transparencia de la información, sin superar la frontera de la información confidencial, por supuesto, de la información personal, ¿vale? Pero el punto de partida es muy importante, pero no es tan difícil seleccionar hasta qué nivel puedes empezar a transparentar cierta información y formarles para que esa colaboración en la gestión de la equidad interna pues sea efectiva. Porque hasta ahora lo normal sería pues que el típico comportamiento tradicional es que un mando nos dice, yo quiero a esta persona, quiero traerla como sea y hay que pagarle esto, ¿vale? Y hay que pagarle esto y como es el que manda, pues te esfuerza a pagarle eso, aunque esa forma de entrar en la compañía sea una iniquidad bastante grande, ¿no? Entonces, si él tuviera la información suficiente para saber el efecto de lo que está provocando cuando decide una contratación puntual que no cumple las políticas salariales y si él estuviera formado en políticas salariales, pues posiblemente no metería tanta presión y sería corresponsable del efecto final. Entonces, tarde o temprano hay que empezar y lo normal es empezar desde arriba hacia abajo, no va a ser desde abajo hacia arriba.
Y ese es uno de los procesos. Quizá el proceso de la conversación sea muy sensible, pero podéis empezar quizá por otro proceso, por el proceso de gestión del talento, de segmentación del talento. Nos ha enseñado antes Enrique un ejemplo de un 9box, bueno, que era un 12, pues a lo mejor podéis empezar por un 6box o por un 5box, algo más sencillito, que los mandos sean capaces de entender y de utilizar para la toma de decisiones. Pero es un camino que tarde o temprano es inevitable. Cuanto más se tarde, peor, porque las nuevas generaciones no están aceptando fácilmente que no haya un grado de transparencia mucho más alto. Y la legislación cada vez va a meter más presión para que exista esa transparencia, con lo cual, especialmente la legislación sobre igualdad, es que no, va a ser inevitable. No, de hecho, me gustaría... Ya sabéis que los planes de igualdad tienen que diagnosticar la equidad de todos los procesos, con lo cual... Sí, Enrique. No, simplemente quería, por favor, solo quería añadir sobre lo que tú estás comentando, como por poner un ejemplo, digamos, del terreno. Nosotros históricamente nos encontrábamos habitualmente dentro de una solución de este tipo, obviamente, como apuntaba Marcos, pues tienes que dotarle de los perfiles de seguridad y hay unos temas que la GDPR te obligan a cumplir, que no puedes publicar todo lo que te dé la gana, porque algunos aspectos son personales personales de la persona, lo cual es una obviedad, pero bueno, son personales que no se pueden compartir fácilmente o no deben ser compartidos, ¿no? Y es cierto que en los últimos 2 años, probablemente 2-3 años, nos hemos encontrado con un incremento enorme de las políticas de transparencia, donde cada día más no es que nos hayan pedido relajar las políticas de seguridad, que ni muchísimo menos, todo lo contrario, se han ampliado las políticas de seguridad, pero sí transparentar mucho más la organización, dejando mucho más acceso tanto a los managers como a los propios empleados, acceso a la información que la compañía tiene de ellos y a comparativas con otros. Ahora bien, también os digo que sin formación específica no es fácil. Yo pongo un ejemplo muy sencillito. Por ejemplo, muchos mandos tienen el mito mental de que el mercado salarial, las encuestas de mercado, hay un gran hermano que sabe exactamente cuánto va a cobrar un puesto en el mercado. Eso no es cierto. O sea, el mercado salarial consiste en un número de encuestas que lo único que hacen es calcular un estadístico de los salarios que se cobran en puestos que parece que son parecidos, ¿vale? En un cierto momento concreto. Con lo cual, es simplemente un estadístico que lo utilizas como la probabilidad de que haya alguien que pueda pagar más que ya una persona. En ningún caso el mercado conoce, no hay un gran hermano que conozca lo que se cobra. Pero, sin embargo, hay muchos mandos que se creen que Recursos Humanos puede encontrar ese dato con precisión. No es así, ¿vale? Eso, simplemente contándoselo, lo entienden perfectamente y son capaces de utilizar la información de mercado mucho mejor. ¿Cuánto tiempo puede llevar que una herramienta de este tipo y una cultura, además de traslado de distintos procesos de la gestión a la línea, funcione a velocidad de crucero? Desde la parte doble de manejo de la herramienta y desde la parte que has comentado tú, Marcos Sanz, que es más de, bueno, pues de que el mando de verdad se sienta atraído por el uso de la herramienta, que le vea la utilidad, sin pensar que es un marrón, que es el asumo trabajo de recursos humanos. Hombre, si quieres te hago la parte fácil. Yo no sé, independientemente de los tiempos, perdona, de implantación, una cosa es implantarla, pero una vez implantada, no menos de un año, vamos, imposible, no menos de un año, porque como dices, es un cambio cultural. Tiene que poco a poco acostumbrarse al tipo de decisión que tiene que tomar. Y no va a tomar todas, va a tomar unas cuantas, ¿vale? Pero hace falta mínimo un ciclo completo de gestión, un ciclo completo de gestión de desempeño, por ejemplo, o puede que dos ciclos de gestión de desempeño. La mayor parte de implantaciones que he hecho yo, ya independientemente del tiempo de implantación de la herramienta, ¿vale? Ha llevado generalmente 2 ciclos de gestión de desempeño, implantar una distribución mucho más flexible de la gestión de desempeño y una traslación de la segmentación de talento por parte de los mandos. Porque en el primer año se conformaban con la gestión de desempeño y en el segundo segmentaban 2 ciclos de desempeño, independientemente de que en paralelo o antes se haya hecho un despliegue de la herramienta. Pues poco más puedo decir ahí, porque iba a apuntar precisamente en la línea que iba a decir Marcos. Es decir, yo creo que esto tiene 2 vertientes. O sea, por una parte, aunque sea la que a mí me toca, quizá la menos importante, pero condición necesaria, pero no suficiente, es tener una solución para poder hacer las cosas. Claro. O sea, esto es una, y esto lleva el tiempo que lleve, que en general no es mucho. Yo diría que en un par de meses, todo depende del volumen, del punto de partida y tal, pero incluso en 2 meses pues puedes tener tu módulo, tu modelo de evaluación implementado y funcionando perfectamente.
pero el problema no está ahí. O sea, hay determinadas organizaciones, y lo veis todos en los estudios, en los Chaos Reports, por ejemplo, se ve muy bien, donde muchas organizaciones se creen que como he colocado la herramienta, esto ya va a funcionar. Pues no, o sea, la herramienta sí va a funcionar, pero el problema no es que funcione la herramienta, es que la herramienta no toma decisiones sola, y tú eres el que tiene que evaluar, y tú tienes el que tiene que hablar con tus profesionales, y tú tienes el que detectar según qué cosas. Y el ser capaz de hacer eso bien, pues sí, parte de que tengas una herramienta donde hacerlo, parte de que tengas acceso a una información para poder hacer las cosas, pero parte, y ahí no puedo negar la mayor, con lo que decía Marcos, pues de un cambio cultural de, oye, tienes que entrenar a tus profesionales en poderlo hacer y en ser capaces de hacerlo y de hacerlo bien. La última pregunta, esta es mía. A ver, ¿qué input, a partir del input que habéis obtenido de empresas con las que habéis trabajado y que habéis puesto en marcha proyectos de este tipo, más allá de los beneficios generales, que ya los habéis, yo creo que dibujado a lo largo de vuestra intervención, ¿qué ganchos concretos se pueden utilizar como argumentario para alguien que quiera meterse en este camino? Y digo desde el punto de vista incluso de retorno para recursos humanos, pero de retorno para el propio negocio. ¿Mm? A ver, uno que se me ocurre muy importante es que, a ver, antes de contarte el gancho, yo lo que me encuentro generalmente es que hay como dos colectivos de mandos, los que aceptan esto de muy buen grado y les gusta y les apetece y quieren incorporar esta capacidad y esta responsabilidad entre las suyas, y los que no les gusta nada, no se sienten capaces, no tienen habilidad y no se sienten cómodos, ¿vale? Entonces hay que darles más ayuda. Suponiendo un término medio, lo que le solemos decir es que el gancho es que es mucho más fácil, con un poco de formación y de información, tomar las decisiones correctas sobre personas si se toman con la información que proporciona el propio mando, y no recursos humanos. Se suelen quejar de la lejanía que tiene recursos humanos con las actividades diarias. Bueno, pues esto es una ocasión perfecta para que desde la cercanía pues tomes tú las decisiones. Pero para eso te tengo que hacer responsable de la equidad interna, porque el problema que ellos tienen generalmente es cuando toman ese tipo de decisiones, no vigilan la equidad interna, sino vigilan el corto plazo, vigilan el que yo necesito la mejor persona para hacer esto y quiero que sea planito de tal, quiero que sea tal. Pero si ellos entienden que en el medio plazo van a tener mucha más paz interna y van a ser mucho mejor valorados como mandos en las encuestas de clima, etcétera, y de hecho existe esa correlación, los mandos que son capaces de asumir esta gestión salen mucho mejor valorados luego en las encuestas internas, ¿vale? Ese es un gancho que yo suelo utilizar bastante. Pues pero a mí es me un gancho gustaría... que beneficia a ellos, claro, no un beneficio para recursos humanos. No, me gustaría decir que en este caso, para alguien que se aventure en esto, yo creo que tiene que tener, o para mí existen tres grandes ganchos o tres grandes factores que lo enganchan. O sea, hay un gancho económico, es decir, esto te ahorra dinero. O sea, es verdad que tienes una inversión, pero te ahorra dinero. O sea, a la larga vas a ahorrar porque vas a ser más eficiente haciendo determinadas cosas, vas a poder, lo cual nos lleva al segundo gancho, que es que tiene un gancho tiempo. O sea, vas a hacer las cosas más deprisa. O sea, es verdad que tienes que pasar un periodo de adaptación y esto no lo vamos a negar, pero eso va a ocurrir siempre, sea cual sea el cambio que hagas profesional. Pero en el medio plazo te vas a ahorrar tiempo. Y tiene un tercer gancho, digamos, que es, entre comillas, de brillo personal. Es decir, tú como profesional, haciendo mejor tu trabajo en menos tiempo, más ágil y tal, primero vas a poder destinar tiempo a cosas que te puedan apetecer, te puedan interesar más y son más necesarias para la organización, y en aquellas que hagas las vas a poder hacer mejor. Vas a tener un mejor equipo, vas a tener unas mejores capacidades en tu gente. Es decir, yo creo que ese compendio de cosas que vas a poder hacer debería obrar a sí misma como los ganchos para decir, oye, esto de verdad merece la pena aventurarte en una iniciativa de este tipo, sin duda ninguna. Luego, por otro lado, perdona, hace falta patrocinio, ¿eh? Esto no es, Oh, eso sin es duda. algo, o sea, si no tienes el patrocinio de la dirección general que cree firmemente en esto y que por lo tanto mete la presión adecuada y da los mensajes adecuados, esto es complicado, ¿vale? Esto es complicado porque cuando yo decía que no le das trabajo, es verdad, no se le tiene que dar mucho trabajo, pero obviamente algo sí. Y desde luego ya no va a poder poner como excusa a recursos humanos que es el que estropea las cosas. No, perdona, somos todos los que gestionamos personas aquí. Entonces, sin patrocinio es muy complicado, es el primer paso. Esto es teoría básica de gestión del cambio. Total, y en eso, fíjate, fijaos, ya con esto acabamos, yo creo que conseguir ese patrocinio de la dirección general
tiene un doble argumentario por parte de recursos humanos. Uno es todo lo que habéis estado contando vosotros, todos los beneficios, sobre todo los últimos que habéis citado, pero también está ese plan de continuidad que tiene que tener recursos humanos para saber a qué le va a dedicar el tiempo una vez que lo libere. Claro. ¿Cómo quiere ser de estratégico? Y esa yo creo que es la pregunta del millón que tiene que conducir cualquier proyecto de este calibre, ¿no? Y donde ese tiempo quizás liberado tiene que dedicarse a esa influencia y a ese aumentar mi ámbito de actuación y mi influencia. Sí, pero es cierto que en ocasiones sí que te demandan este plan, dice, vale, y me liberas tiempo y lo dedico a qué. Claro. Entonces, bueno, no sé, eso yo desde luego como la herramienta no te puedo decir. Lo que te puedo decir es que dispones de tiempo para hacer otra tipología de cosas. ¿Qué cosas quieras hacer? Exactamente. Tú das los medios, pero después ya. Hombre, a mí en lo personal se me ocurren muchas, pero... Si no, los cambios legislativos ya se encargan de darte trabajo. Eso también es cierto. Eso sin duda. Te entretienen mucho. Muy bien. Pues, muchísimas gracias a ambos, a Enrique y a Marcos. Siempre es un placer compartir un rato de charla, además amigable con vosotros. Gracias a las personas que se han conectado, que a estas alturas han sido unas cuantas, pues mira, casi 70 personas. Eso ya es mucho decir a las puertas de las Navidades que estamos. Como siempre, pues cuidaros mucho, eso es momento de no bajar la guardia, disfrutad de las fechas que vienen con la prudencia que se nos impone y nada, nos vemos enseguida, seguro, en otro webinar. Un abrazo. Un saludo.